¿cuándo encontramos en el Antiguo Testamento una confesión? Bueno, de hecho, habría que buscarla un poquito, pero Dios nuestro Señor ya la está exigiendo desde el primer pecado. ¿Cómo así, padre? Claro, cuando pecó Adán y Eva, Dios les pregunta: Adán, ¿dónde estás? ¿Para qué querías preguntar, saber Dios eso? ¿Estaba buscando Dios información? No. Entonces, ¿qué estaba buscando? Estaba buscando que hubiese una confesión. Y le vuelve a preguntar: ¿acaso comiste del fruto que te prohibí comer? Dios ya sabía, no estaba buscando información, estaba buscando una confesión. Y vemos también, por ejemplo, el caso de Caín, el segundo pecado que se comete en este mundo. Y el segundo pecado que se comete en este mundo, pues si se acuerdan, Caín y Abel eran los dos primeros hijos que había tenido Adán y Eva. Y entonces Caín se moría de envidia porque su hermano Abel, cuando ofrecía los sacrificios, el humito iba subiendo derechito. Y cuando ofrecía él los sacrificios, que no siempre eran de las cosas más buenas, entonces el humo, que Dios no aceptaba esos sacrificios. La imagen que nos pone es que el humo subía derechito y que en cambio el otro, el humo, pues esa es una imagen, ¿verdad? El caso es que a uno Dios lo aceptaba y al otro no lo aceptaba. Y el hermano, pues muerto de envidia, decidió matarlo. La envidia que decide hacer una cosa que no está nada bien. Y mató a su hermano con una quijada de burro, le dio un golpazo. Primero lo engañó, dice: no, mira, vente conmigo, ¿qué tal, qué te parece? Y después lo mató. Y apenas comete el asesinato, Dios pregunta: ¿dónde está tu hermano Abel? ¿Qué estaba buscando Dios nuevamente? ¿Información? No, estaba buscando confesión. Y Caín miente como bellaco y dice: ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Y nuevamente Dios hace otra pregunta, a ver si ahora sí confiesa. Y entonces le dice: vea, es que la sangre de tu hermano clama a mí. No, ¿qué has hecho? Y Caín, calladito. Y Dios le dice: mira, pues por haber hecho esto, vas a ser maldito, tal. Y entonces Caín, pues ni siquiera en ese momento, ya que Dios le ha dicho las cosas, ni siquiera en ese momento, Caín confiesa su pecado, sino que Caín sigue impenitente. Y su pecado sin confesar. En lugar de confesar lo que ha hecho, él se hace como una víctima, ¿verdad? Y dice: demasiado grande es este castigo para poder soportarlo. ¡Ay de mí! Como diciendo: eres injusto. Y después se queja: no, es que ahora si alguien me ve por ahí, me van a matar, seguro. Así somos los pecadores. Nos excusamos, le acusamos a Dios, le echamos las culpas a los demás, pero no confesamos nuestro pecado. Si seguimos más adelante en la historia de la Sagrada Escritura, lo que nos dice la Biblia, vemos que cuando Dios hace ya alianza con el pueblo de Israel, y en el Levítico, cuando ya está ahí Moisés dirigiendo el pueblo de Israel, entonces Dios dice: si alguno comete este tipo de pecado, entonces vaya al templo, confiese su pecado y ofrezca por el pecado un sacrificio de X o Z animal. ¿Verdad? Fíjate, ya en el Antiguo Testamento, cuando ya Dios formaliza su alianza con el pueblo de Israel, le dice cómo debe hacer la confesión. Y entonces, de hecho, fíjate, la confesión tiene los mismos 3 elementos que tiene ahora la confesión. Primer elemento: confesar el pecado.
Segundo elemento, hacer un sacrificio. Tercer elemento, decírselo al sacerdote del templo. O sea, la confesión no es una confesión yo y Dios, sino que el que cometía el pecado tenía que ir al templo y hablar con el sacerdote y decir, vengo a ofrecer un sacrificio porque he cometido un robo, porque he cometido un asesinato, porque he cometido un adulterio. En el Nuevo Testamento, que es eso, la nueva y definitiva alianza que hace Dios con los hombres, entonces todo lo que sucede en el Antiguo se cumple en el Nuevo. Jesucristo dice, no he venido a abolir la ley o los profetas, he venido a llevarlos a plenitud. Y entonces, también en el Nuevo Testamento, Jesucristo habla de confesión. Y por eso dice, a los que perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A los que se los retengáis, les quedan retenidos. Y entonces ya nos está diciendo que si tú quieres que se te perdonen los pecados, tienes que hacer la confesión. Tienes que decir los pecados a los discípulos, o mejor dicho, a los apóstoles de Cristo. Porque ellos son los que tienen el poder de perdonar los pecados. O sea que fíjate, eso de la confesión es confesión porque Cristo instituyó el sacramento de la confesión. Claro que Él también puede perdonar los pecados sin que el sacerdote intervenga. Eso, Dios es libre de hacer lo que Él quiera. Pero fíjate que Jesucristo nos dio la gran oportunidad de decir, ¿tú quieres estar seguro de que tus pecados están perdonados? Y fíjense, cuando uno está a la hora de la muerte, eso es muy importante para las personas. Muy importante. Porque ya en la hora de la muerte, ya a uno no le importa nada, sino solamente lo que va a suceder con su alma y en el encuentro con Dios. Ahí sí, eso es muy importante. A todos nos da un poco de pena confesar los pecados. Porque cuando tú vas a confesarte, no vas a decir cosas bonitas de ti mismo, sino más bien vas a decir cosas penosas de ti mismo. ¿Qué te van a hacer ponerte colorado? Y vas a decir, ay, pero qué vergüenza me da, yo no sé cómo podré decir esto. Dicen que el demonio, cuando tú vas a pecar, te quita la vergüenza para que peques tranquilamente. Y después, ese demonio tan inteligente va a la fila de la confesión. ¿Para qué? Para que le dé tanta pena confesarse, que si es posible, se confiese mal. Y no diga sus pecados por vergüenza. Eso es lo que pasa cuando nosotros vamos a confesarnos. El demonio también se pone a trabajar. Y dice, ¿cómo así? ¿Se me va a escapar este? No, imposible. Vamos a devolverle la vergüenza, vamos a devolverle la pena, vamos a multiplicarle su imaginación para que sienta que es que el padre le va a dar una bofetada seguro. Y entonces ya el otro pobre ya comienza a tener más miedo. Y dice, no, y ahora, ¿y si el padre me saca patadas del confesionario? No. Pero no es así. No tenemos que dejarnos engañar por el demonio. Dios siempre nos perdona. Y fíjate que en ese sentido Dios es muy generoso y está solamente esperando a que tú hagas el mínimo gesto de arrepentimiento, como pasó por ejemplo con el hijo pródigo, o como pasó con otro caso real, ahí el ladrón que estaba crucificado al lado de Cristo, y él solamente tuvo que decir, Señor, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. ¿Ves? No necesito más, no necesito más. Jesucristo dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso.
La misericordia de Dios siempre nos está esperando. Pero es necesario que tú pidas el perdón. Es necesario que tú hagas una buena confesión.